En este momento, pues le cedo la palabra a la profesora Carmen Vargas para lo que nos quiere contar. Muchas gracias, doctor Mesa. Muchas gracias a todas y todos por haberse conectado esta tarde. Y bueno, pues espero que la información que aquí les pueda compartir sea de utilidad. Pues si bien es cierto que mi línea de investigación, más bien, sí, mi línea de investigación y mi experiencia laboral se ha pues balanceado desde el 2009 eh, se ha ido más por la educación a distancia. Es cierto que también el trabajar aquí en la División de Educación Continua y Vinculación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales me ha dado la oportunidad de participar de otros proyectos y, bueno, específicamente en el referente a los monitoreos que ya el doctor Mesa hizo mención. Si bien es cierto que el ejercicio del monitoreo tiene un antecedente, pues muchísimo antes de que nosotros llegáramos a él, sí es cierto que los últimos 5 monitoreos han estado a cargo de la facultad, específicamente en nuestra área, y lo cual no quiere decir que pues en las elecciones del 23-24 este ejercicio sea realizado por alguna instancia, institución que no seamos nosotros, ¿no? Esperemos que sí lo podamos hacer otra vez nosotros. Esto es un ejercicio que proceso a proceso electoral se concursa, ¿no? Y bueno, pues hemos tenido la experiencia, la fortuna, pues, de ganar todos estos monitoreos y también ya tenemos la fortuna de contar pues, con la preferencia empiezan a buscarnos ya de institutos locales, ¿no? Que eso, pues, a nosotros nos llena de orgullo, porque sí es un esfuerzo súper grande, y que, bueno, ahorita lo vamos a resumir en, pues, 40 minutos, ¿no? Y bueno, yo espero que todo vaya quedando clarito. Si tienen alguna duda, pues bueno, por favor, tengan la confianza de interrumpir y vamos solucionando las dudas que en el camino nos vayamos encontrando, ¿vale? Para esta charla, pues bueno, vamos a iniciar el nombre de la participación, pues va de primero géneros periodísticos, luego monitoreo de medios y finalmente noticias falsas. Pero, ay, perdón por el escándalo, pero ya. ¿Sí se ve la presentación? Sí, sí se ve. Ok, vamos a empezar un poquito, o más bien vamos a empezar al revés. Vamos a recordar rápidamente. Yo creo que la mayor parte de las personas que están compartiendo esta tarde con nosotros tendrán ya claridad sobre la definición general de lo que es una noticia falsa. Pero bueno, vamos a dar un repasito rápido, muy veloz. ¿Y qué son las noticias falsas? Pues bueno, es esta información que se crea, que se presenta como una información real, a pesar de que su elaboración sea engañosa, esté un poco maquillada, o sea completamente elaborada de manera para dañar, ¿no? O sea, y bueno, lo podemos encontrar en radio, en televisión, en periódicos, en portales. Hoy en día es muchísimo más factible y muchísimo más veloz que se propaguen estas noticias falsas a través de redes sociales, ¿no? Sabemos que hay portales que se dedican a la difusión de noticias que no necesariamente están administradas, ni la información está elaborada por periodistas, sino que simplemente son personas que comparten información así, tal cual, y pues bueno, muchos de estos espacios, muchas de estas páginas, perfiles,
pues están elaborados con esa, están, digamos, abiertos, son abiertos para para este objetivo en particular, ¿no? Que es la difusión de noticias falsas. En todos estos medios nos podemos encontrar artículos, imágenes, videos editados, audios editados, titulares sumamente sensacionalistas, ¿no? Y por ahí más o menos podemos tener como pistas, ¿no? De que se trata de noticias falsas, ¿no? Ahora, no hay que confundir estas noticias falsas con, de pronto, errores que se pueden, pues, por la vertiginosidad de la información, en algunas ocasiones, pues bueno, se cometen errores, imprecisiones, ¿no? Pero las noticias falsas son diseñadas ex profeso para dañar, ex profeso para engañar. Y pues bueno, ya vamos a ir viendo cuáles son las consecuencias, ¿no? ¿Esto tiene consecuencias? Sí, sí tiene consecuencias. ¿Cuáles son las principales consecuencias? En principio, pues es la desinformación, ¿no? Nos vamos con la finta de pronto de ciertas noticias, nos hacen creer ciertas cosas de algunos personajes, ¿no? Y bueno, esto llega a tener confusiones muy graves. Por ejemplo, les voy a compartir una situación con una noticia falsa que de manera personal me afectó, ¿no? Cuando recién nos entramos en confinamiento, por ahí, no sé, como al mes o a los 2 meses, empezó por ahí a circular la idea de que un medicamento cuyo nombre es Plaquenil, era un medicamento que se estaba utilizando como un medicamento preventivo para el COVID, ¿no? Entonces, pues la gente, esto se empezó a viralizar, la gente empezó a salir a comprar Plaquenil a diestra y siniestra, y bueno, yo en esa época tomaba ese medicamento para un padecimiento que yo tengo. Es un medicamento que tengo que tomar de manera, pues ya, de manera de por vida, ¿no? Y de pronto llegó a la farmacia, bueno, habla la farmacia porque no podíamos salir, y pum, resulta que ni en la farmacia A, ni en la B, ni en la C, ni en la D había Plaquenil, no había manera de encontrar el medicamento. Y pues bueno, investigando, pues resulta de que vi con el hecho de que se había difundido, que se había compartido en algunas redes sociales que ese medicamento detenía, ¿no?, el contagio o impedía que te contagiaras de COVID. Entonces, bueno, pues miles de personas que tenemos el mismo padecimiento y que tenemos que usar ese medicamento, pues en ese momento nos quedamos pues con los ojos cuadrados y empezamos a buscar con nuestros médicos pues la solución y el camino para poder seguir manteniéndonos lo más sanos posibles, y pues obviamente para no correr riesgos innecesarios respecto del contagio en ese momento del COVID, ¿no? Entonces, esa es una manera muy drástica y es un ejemplo muy claro de desinformación, de confusión, que sí llega a tener una consecuencia pues bastante fuerte en otros sectores de la población, y por el cual pues nos debemos de cuidar, no solamente de no consumir ese tipo de información, sino también de no difundirla, ¿no? Porque a veces nosotros por algunas circunstancias, porque de pronto lo vemos, nos llama el sensacionalismo y tal, pues bueno, caemos en esta trampa que es compartirla sin verificar ciertas cosas, ¿no? Que al ratito ya hablaremos de esto. Pero bueno, entonces, bueno, esas son, digamos, las consecuencias que podemos, que podemos enfrentar al difundir noticias falsas. ¿Qué otro objetivo puede tener las noticias falsas? Pues en términos electorales, ya entrando un poquito como en materia del tema del monitoreo, para manipular la opinión pública, ¿no? Esto es muy frecuente, que sobre todo en redes sociales,
tengamos ejemplos a diario, ¿no? De cómo es que se generan noticias, se dañan incluso la imagen, o se hacen materiales, se crean escenarios, se hacen historias, se editan videos, se editan audios y se empiezan a circular, ¿no? Para dañar la imagen de un político, para dañar la imagen de un candidato, para dañar la imagen de una persona, de una candidata, en fin, ¿no? ¿Y esto qué es lo que sucede en la sociedad cuando esto pasa? Pues bueno, la situación más conflictiva es que entramos en una polarización de quienes pues sí nos tenemos cuidado de consumir este tipo de información, y quienes las creen de manera sin crítica, sin un pensamiento crítico que nos ayuda a discernir por qué podría ser falsa esa noticia y cuáles son los objetivos que se persiguen en ese sentido, ¿no? Ahora, también las consecuencias son graves, no solamente es que, digamos, se tire una carrera electoral o se ensucie la carrera política de alguna persona, sino hay ejemplos muchísimo más drásticos que que buscamos en el propio Internet, podemos encontrar ahí casos de suicidio, ¿no? Este tema entre adolescentes, ¿no? Que de pronto esta manipulación de la información que se pone en redes sociales y que sin cuidado se comparte, daña la reputación, daña la moral, daña de las personas, al grado pues que se han registrado incluso ya casos de suicidios no solamente en personas adultas, sino en adolescentes, incluso niños, ¿no? Entonces hay un riesgo muy grave en este tema, y me parece que esta iniciativa del doctor José Manuel de constantemente estar invitando a la reflexión respecto de este tipo de materiales, pues bueno, es una labor muy loable, y bueno, pues es un gusto pues también compartir y poder compartir algo en este espacio, y pues invitar a la reflexión constante, ¿no? También hay consecuencias en el sentido de, por ejemplo, de empresas, ¿no? No solamente personas físicas, sino personas morales, ¿no? Que de pronto se empiezan a difundir noticias respecto de productos, de materiales, de comida, en fin, que ha llegado también al grado de pues llevar a la bancarrota a empresas, y pues bueno, con eso las consecuencias que vienen, ¿no? Que se quedan familias sin empleo, en fin, ¿no? O sea, es bien complicado, es muy finita la línea que no debemos pasar, pues, para no llegar a estos extremos, ¿no? Hablando propiamente ya entrando en materia de los géneros, de las noticias, pues, ¿no? Y de las noticias falsas, vamos a irnos un poquitito más atrás y vamos a ver de qué se tratan los géneros periodísticos. Esto es, pues, les voy a tratar de dar aquí unos ejemplos. Un segundo porque esta cosa no me deja. Voy a sacar tantito la pantalla. Y vamos a compartir ahora y esta otra pantalla. Para que vayamos entendiendo de qué vamos a hablar, ¿no? Bien, ahora ven todavía la presentación, sí, ¿verdad? Sí. ¿Qué son los géneros periodísticos informativos? Vamos de los menos problemáticos, entre comillas, a los más problemáticos. Bueno, en principio, pues, el género informativo por excelencia es la nota informativa. La más sencilla, digamos, en términos de elaboración, porque pues ya trabajando como periodista, pues es solamente cuestión de obedecer a un triángulo invertido que va respondiendo ciertas preguntas: qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, ¿no? Las notas informativas nos transmiten lo que su objetivo es darnos a conocer hechos que tienen trascendencia de interés general. Deben de ser, pues, breves, ¿no?
la información debe ser muy puntual, ¿no? Respondiendo justo a estas preguntas, qué, cómo, cuándo. Y, por supuesto, son notas que no deben de ni emitir ningún juicio de valor, ni algún posicionamiento, en este caso, por ejemplo, político, ¿no? O sea, tienen que ser lo más apegados a la objetividad posible. Entonces, tengo por aquí un ejemplito, entonces vamos a verlo rápidamente. Ustedes me dicen si escuchan el audio. En juego 20.311 cargos locales. En 15 estados se va a votar por gobernador. Estos 15 estados son los siguientes: Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas. ¿Vale? Esa es una nota periodística, es un hecho, te dicen solamente qué es lo que va a suceder, cuántos cargos se van a votar. Es muy claro, es muy preciso, y de eso va una nota periodística, ¿vale? El segundo género periodístico de tipo informativo es la entrevista. Aquí ya se empieza a complejizar un poquitito, porque aquí ya empiezan a haber un poquito de riesgos sobre todo hacia la emisión de juicios de valor, que los géneros periodísticos informativos es lo que no deben hacer. No, nunca un género periodístico informativo jamás va a emitir un juicio de valor o un posicionamiento del conductor, la conductora, el reportero, la reportera, en fin, de quien esté dando la información. No debemos ver cuál es su color de partido político, ni cuál es su posición frente a la nota que está presentando, ¿vale? Entonces, la entrevista, pues, su objetivo, siempre tienen objetivos muy definidos, es decir, porque lo define un tema en particular, ¿no? Tiene un propósito, que es acercarse de un poquito más, no solamente desde fuera, sino ya con alguien que esté involucrado en ese tema, para poder escudriñar y encontrar algunas particularidades de esos temas que está buscando el periodista. Como ya les decía, se enfoca en un tema, es estructurada, no es un ejercicio que se pueda hacer sin nada más llegando y decir, pues hola, ¿cómo estás? Mira, ¿qué te parece si me empiezas a hablar? Y entonces empieza a hablar de lo general y luego llega a lo particular. No, una entrevista tiene que estar estructurada. ¿Por qué? Porque además requiere de una investigación previa. Uno puede llegar a una entrevista, a menos que sea una entrevista que nosotros conocemos en el ámbito de la comunicación como las banqueteras, pero bueno, aún así, siendo una entrevista banquetera, el tema en particular, se tiene un tema en particular que guía la entrevista, ¿no? Aunque te lo topes ahí en la esquina, llegas y le preguntas por algo muy en específico que traía atravesado o que está trabajando el periodista, ¿no? Entonces, requiere de una investigación previa. No nos podemos presentar así nada más. El formato de la entrevista, pues es siempre pregunta-respuesta, básicamente, y vuelvo a lo mismo, no debe de emitir ningún tipo de juicio de valor o posicionamiento frente al entrevistado. Entonces, aquí vamos a ver el ejemplo de una entrevista. Por el Distrito 5. ¿Puede contarnos al respecto? Así es, Paulina, pues agradeciéndote la felicitación, que sí, hay que agradecer un año más de vida, la verdad. Pues bueno, comentarte que dadas las también sugerencias, el apoyo que he recibido de diversas mujeres y hombres de mi distrito, pues hemos decidido registrarnos en el Partido Acción Nacional para buscar la reelección por el 5º distrito. Como tú sabes, hemos hecho un trabajo permanente durante estos casi 2 años y medio que hemos estado trabajando desde la legislatura, desde la Cámara de Diputados. Y pues bueno, sin duda parte, y pues bueno, siempre con el honor y el orgullo de estar representando a todos los potosinos también. Y bueno, ahorita comentas, Josefina, que esperarías una resolución por parte del instituto político al que perteneces, al Partido Acción Nacional, pero ¿cuál es el paso? Ya diste un primer paso y dijiste que estarías en defensa de la democracia, que estarías combatiendo el populismo, que esa es la visión que mantendrías junto a tu suplente, y incluso se dio la publicación de una fotografía, aparecen las dos contentas con la intención de acceder a la reelección, pero ¿cuándo se toma una decisión? ¿Y cómo es el procedimiento?
Así es, pues bueno, en ese sentido la convocatoria fue abierta por parte del partido, es un proceso de designación, depende de... Bueno, no nos vamos a echar la entrevista completa, obviamente, ¿no? Nada más es para que veamos, empieza la periodista, empieza su intención es saber, conocer cómo va a ser el proceso de designación de la candidatura. Bueno, pues todo este material es material que revisamos en el 2021. Entonces, bueno, eso ya forma parte del pasado. Pero bueno, la intención se ve muy claramente, ¿no? De la periodista. Ahora pasamos a los géneros interpretativos. Y ahí empezamos con el reportaje. El reportaje, en principio, tiene una línea narrativa. Generalmente es para exponer una problemática en específico. También requiere de una investigación profunda de los hechos. ¿Por qué? Porque además de presentarlos, los contrasta y los analiza, ¿vale? No es lo mismo que nada más presentemos una nota periodística haciendo mención de tal cuales situaciones, sino que en un reportaje nos damos a la tarea como periodistas de buscar ambas caras de la moneda, contrastarlas y analizarlas, ¿vale? Este es un ejercicio de interpretación, sin embargo, es un ejercicio de interpretación que se tiene que hacer de una manera objetiva, es decir, hay que tener mucho cuidado para no valorar. Un reportaje ciertamente es un ejercicio que profundiza más en la información, pero no valora, no lleva ese juicio de valor. Sí lleva la interpretación del periodista, más no su punto de vista, ¿vale? Ahí también hay que tener mucho cuidado porque esa línea es bien delgadita. Y bueno, ofrece opiniones de un lado y de otro porque está buscando contrastar la información, pero no de quién elabora el reportaje, ¿vale? Entonces, vamos a ver ahora el ejemplo de un reportaje. Antonio Nieto. Esta es una de las 3 propiedades del diputado por el Partido del Trabajo, Mauricio Toledo, por la cual la Fiscalía Capitalina realiza una investigación por enriquecimiento ilícito. Se trata de una finca de 5.900 metros cuadrados, con una cancha de fútbol, áreas verdes, 2 casas y hasta caballerizas. Está sentada en la colonia San Miguel Jicalco, alcaldía Tlalpan, al sur de la capital mexicana. De acuerdo con la indagatoria, su valor es de 23 millones de pesos. Documentos del registro público de la propiedad señalan que fue adquirida en 2011, cuando Toledo era diputado del PRD. La Fiscalía de Servidores Públicos cuenta con un análisis de sus ingresos y gastos, sustentados por reportes bancarios y sus declaraciones de 2012 a 2019. Según los depósitos bancarios que recibió en ese periodo, sus ganancias ascendían a 20.826.000 pesos, pero su remuneración por el cargo público que tenía fue de 9.406.000. Esto implica una diferencia de 11.420.000 pesos que el petista deberá justificar ante las autoridades. Esta es otra de sus propiedades que están bajo la lupa. Es un departamento ubicado en el 435 de Eje 8 Sur, edificio Torre B, en la colonia Santa Cruz Atoyac, alcaldía Benito Juárez, cuyo valor se estima en 7.500.000 pesos. El tercer inmueble está en avenida Cuauhtémoc, 1146, edificio Torre C, en la colonia del Valle, cuyo precio ronda los 4 millones de pesos. Así, mientras la carpeta se integra, autoridades capitalinas han solicitado el desafuero de Toledo para ejercitar acción penal en su contra. Por su parte, Toledo respondió en una carta que las pesquisas responden a una persecución política, a lo que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, contestó que la indagatoria tiene sustento. En otras ocasiones, el exdelegado de Coyoacán había sido señalado por extorsión a constructoras y agresiones a opositores, usando presuntamente a golpeadores que operan en los Pedregales. Sin embargo, la denuncia por enriquecimiento ilícito sería la primera de ocurrir su desafuero, que estaría en manos
de un juez penal. A Antonio Nieto, Noticieros Tele. Bien, ese es un reportaje muy pequeñito. Hay reportajes más extensos que ahí podemos incluir entrevistas de manera directa, ¿no? con los involucrados y, bueno, profundizar un poquito más en la información. Pero bueno, este es un ejemplo de un reportaje en donde hay información contrastada, ¿no? Hizo falta las entrevistas, pero se ven las dos partes de la moneda muy claramente, ¿vale? Después nos seguimos con el debate. ¿Qué pasa en los debates? Las personas que participan generalmente, bueno, lo que queremos escuchar ahí nosotros como espectadores es el sustento de sus argumentos, es decir, no solamente es escuchar su posicionamiento sobre el tema en particular, y de hecho no tendríamos por qué, sino hasta el siguiente género periodístico. En el debate generalmente son estas mesas en las cuales se invitan a 2 o 3 personas que no necesariamente tienen que coincidir en la ideología, pueden tener ideologías distintas, pero los debates en su mayoría son moderados por una persona o por 2 personas que van guiando más o menos la conversación, y es a veces, en algunas ocasiones no se consigue, pero es muy difícil que lleguemos a ver una discusión ahí acalorada, ¿no? A menos que de verdad se ponga muy intensa la situación, pero generalmente en las mesas de debate sí se logran ver posiciones distintas, pero no necesariamente son mesas, digamos, como de lucha, o sea, sí se dice de debate, pero no es que se desgarren las vestiduras ahí, ¿no? Son como más controladas, una cosa más o menos así. Poniendo en orden el tablero para lo que vendrá la elección de 2021. Luis Miguel González, ¿cómo estás? Encantado de estar acá. Buenas noches. Guillermo de Loya, ¿cómo estás, Guillermo? Bien y con buena actitud, Manuel. Muy buenas noches. Jaime Sánchez Uzarrica. Buenas noches, Jaime. Manuel. ¿Cómo ven el asunto? ¿Cómo lo ves, Luis Miguel? Alianzas, parece que habrá 2 grandes frentes, además de los partidos nuevos que tendrán que competir por sí solos, pero de un lado la oposición, todos o varios, y del otro Morena y sus aliados. Sí, 2 grandes frentes y una narrativa que no puede remitirse a favor o en contra de Morena. Hay muchos temas locales muy relevantes, como esto es a favor o en contra de la 4T. Jaime, ¿qué te parece? Sí, yo estoy de acuerdo. Va a haber un contenido muy importante de orden local, y esto se va a reflejar incluso en los estados que van a poder hacer coaliciones, por ejemplo, en términos de las campañas de gobernador, y donde no va a haber estas coaliciones de la misma oposición. Justamente al iniciar su mandato, es que la formación de una nueva constitución del país de manera contundente. Bien. Pues hay que ver en el contexto la dimensión de lo que se está jugando. Se avecina verdaderamente un movimiento telúrico electoral para el próximo año, con 3.504 puestos, que multiplicados por... Bueno, más o menos, ¿no? Es controlado, ¿no? El debate. Y bueno, de ahí nos pasamos a opinión y análisis. En opinión y análisis ya es más factible que tengamos, que escuchemos juicios de valor. Ahí sí, ya son, digamos, es un género periodístico que diría se diseñó para eso, para confrontar posiciones, para ver, es muy factible que se utilicen juicios de valor en ese sentido, porque cada quien defiende su punto de vista, que generalmente son puntos de vista contrastantes, y vamos, sin llegar a la ofensa, sin llegar, porque bueno, pues, generalmente estas mesas de opinión y análisis también son televisadas o también son publicadas por redes sociales o en radio, en fin, y bueno, pues ahí sí la situación puede ser un poquito más calientita, por decirlo así, ¿no? De pronto los ánimos pueden llegarse a elevar un poquito más por alguna situación o por algún comentario, y a veces, y bueno, y en estas mesas, en ocasiones, no siempre, pero quienes las moderan también forman parte
de las posiciones que en esos ejercicios se observan. Entonces vamos a ver rápidamente aquí un ejemplito, 3 segunditos. Para ver. Nuestro país ha venido construyendo instituciones de distinto tipo en lo electoral, en lo que tiene que ver con desviación de fondos públicos, en lo que tiene que ver con el acceso a la información, instituciones que nos han brindado una cierta modernidad, diría yo, que incluso a nivel mundial ha destacado. Tenemos un tribunal electoral que depende del Poder Judicial de la Federación y así podríamos seguir enumerando distintas instituciones. Sin embargo, en los últimos meses, yo diría quizá un par de años, muchas de estas instituciones no son de la simpatía del régimen y han sufrido, pues francamente, ataques desde el punto de vista presupuestal, desde el punto de vista, digamos, de los comentarios que se hacen desde la máxima tribuna. Y creemos que es importante que hagamos un balance porque el 2021 es un año muy complejo en lo electoral. Es fácil decir que será la elección más grande de nuestra historia, pero además de eso se pone a prueba al Instituto Nacional Electoral en su capacidad de convocatoria y de organización de este proceso, y en momentos en donde ha habido recortes. Las cosas, mano, porque yo sí estoy muy preocupado, man. Pues todos estamos preocupados, querido Federico. Qué bueno saludar a Carlos también. Sí, órganos autónomos en general, sino porque se han sumado problemas muy graves, como ya sabemos, lo hemos dicho hasta la náusea. La pandemia nos trajo una crisis económica y la crisis económica ha acentuado desigualdad y ha... Bueno, vamos a dejar ahí, porque es muy largo. Pero bueno, quien conduce ese medio es Federico Reyes Heroles, y alcanzamos a escuchar algunos juicios que a propósito del tema hizo, y bueno, pues Mauricio Merino también tiene su manera muy particular de pensar, en fin. Entonces, son mesas muchísimo más profundas, y ahí sí no, digamos, como lo decía nuestra buena amiga Mafalda, pues ahí sí no tienen pelos en la lengua, ahí sí se descosen, dicen, y bueno, cuando son mesas en donde se encuentran personajes antagonistas, pues bueno, luego como espectador suelen ser mesas muy entretenidas, ¿no? Entonces, pero este género sí nos lo permite, ¿no? Este género, a diferencia hasta el reportaje, a diferencia de ellos, sí nos permite emitir nuestras opiniones así, como van, ¿no? Sin filtro. Y bueno, pues más o menos hasta aquí. ¿Tenemos alguna duda? Porque entraríamos ya de lleno al tema del monitoreo. ¿Alguna duda? ¿Alguien tiene alguna duda? Puede levantar la mano o abrir el micrófono abiertamente. O si quieren, dejarla en el chat y le damos lectura para que, pues justo, se la hagamos llegar a la profesora Carmen. Porque si no, en lo que se animan, yo sí me asumo con una duda. En las noticias que hemos estado revisando en el proyecto, de repente ninguna me cabe en estas. Pareciera que nomás echan la información así nomás, sin más. Te voy a poner un ejemplo. Hay una que me gusta mucho que se llama Miguel Bosé dice que el COVID es un invento de los gobiernos. Y es una noticia que dijo Miguel Bosé algo y lo publican como no como una entrevista, sino como unas frases que dijo, pero tampoco es que esté como completa. Y entonces me suena como que entre opinión, pero como que entrevista, como entrevista tergiversada, no sé. Y claro, la noticia, yo siempre les digo a mis alumnos, la noticia es real porque esa entrevista existe, pero lo que dice Miguel Bosé, pues no es real. Entre los géneros periodísticos, no sé en qué cabe eso, por ejemplo, ¿no? Hay que ser muy puntuales en este punto.
El que tú tengas la posibilidad de catalogar una nota o, bueno, una pieza, digamos, informativa, ¿no? Ya no lo digamos nota, sino una pieza informativa, que puede ser una nota informativa, puede ser un reportaje, puede ser un debate, puede ser una entrevista, ¿no? Digamos, en general es una pieza que puede encajar técnicamente puede encajar en un género periodístico, ya sea informativo o interpretativo. Ahora, esa es una parte, digamos, de la verdad. La otra verdad es que está editada, está manipulada, y está presentada, pues, como una nota falsa, ¿no? Entonces, hay que saber, hay que tener como mucho cuidado. Si así la puedes catalogar como un género periodístico, digo, no tengo muy claro, tendría que verla, pero bueno, pues bien podría ser una entrevista, catalogarla técnicamente como una entrevista, y ya de ahí, entonces sí ya se hace un análisis y determinas que esa entrevista está manipulada, ¿no? Y que la información que por consecuencia te otorga a ti como espectador, pues es una información falsa, es una información manipulada, ¿no? Pero técnicamente sí hay manera de catalogarla en algún género periodístico. Ok. Lisette, que es una estudiante del proyecto PAPI, dice, en ciertos noticieros se pueden observar ciertas posiciones del presentador, por ejemplo, dan a notar preferencias por cierto partido y estar en contra de otro donde no se presenta la objetividad. Eso me imagino que se refiere a justo estos niveles de permiso como para poder tú decir tu propia opinión y no ser imparcial, ¿no? Mira, ahí, Lisette y doctor Mesa, no olvidemos que también los medios de comunicación, sobre todo, pues los que tenemos como más a la mano, que son radio y televisión, tienen una línea, y que es la línea editorial, ¿no? Y justo, qué bueno que traemos esto a colación, porque, como bien dice Susana, los medios traen una agenda, y la traen a razón de la línea editorial que tienen, ¿no? Y entonces, un poco vamos a partir de aquí para pasar a lo siguiente, que es el monitoreo de medios de comunicación que realizamos nosotros en la UNAM. Les voy a pasar rápidamente un videíto, que son 3 minutitos, también es del 21, para que más o menos se den una idea de qué es lo que se hace, y ahorita vamos con el antecedente histórico que tiene mucho que ver con estas dos dudas, ¿vale? Un trabajo de inteligencia. Así es el monitoreo de noticiarios de radio y televisión durante el proceso electoral que hace el INE en colaboración con la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Unos 200 expertos son los ojos y oídos de la cobertura noticiosa durante el proceso electoral federal. ¿Por qué es importante? Los resultados del monitoreo no tienen consecuencias jurídicas, pero el monitoreo tiene el propósito de generar precisamente un contexto de exigencia desde la sociedad hacia la comunidad de la información, para que la cobertura se apegue a los principios, valores y sentido de la democracia. A medida en que las y los ciudadanos tengan mayor información de cómo se está dando esta cobertura, van a poder tener un voto más informado, más razonado, y los medios también van a generar un propio incentivo para dar una cobertura equitativa. A partir de 1994, la autoridad electoral realiza estos monitoreos, y la UNAM ha colaborado desde el 2009 con el monitoreo para abonar a la certeza electoral de los comicios. Colaborar de alguna forma a que estos procesos le den certeza a la ciudadanía, certeza en lo que se difunde, y colaborar de alguna manera también a la certeza del proceso electoral que viviremos. Detrás del monitoreo hay una infraestructura tecnológica implementada por el INE a partir del Sistema Integral de Verificación y Monitoreo del que se extraen los programas a monitorear. En el caso de las precampañas, utilizamos un criterio donde nos vamos por los noticiarios de mayor niveles de audiencia, ¿no? A nivel nacional. En la campaña, que el número ya es mayor, sí podemos integrar otros elementos adicionales
y en donde sí tengamos, por ejemplo, criterios como la equidad. La autoridad electoral observó es que a veces se utilizaban estos programas de espectáculos para promocionar candidaturas. Había muchas quejas al respecto de las distintas, digamos, partidos políticos, y en ese sentido se decidió incluir digamos, los más con más rating o más vistos o escuchados, precisamente para también poder comprobar fehacientemente si se estaba haciendo este tipo de propaganda. Con el monitoreo de programas de radio y televisión durante el proceso electoral, el INE busca dotar de elementos de certeza en las contiendas con el respaldo de una institución académica de alto prestigio como la UNAM. Por eso desde el 94, desde el IFE y ahora el INE, hemos venido haciendo estos monitoreos que han ayudado sobre todo a tener coberturas pues más equitativas, más transparentes, y en ese sentido lo que busca el INE es justo compartir con la sociedad cómo se están comportando los distintos medios de comunicación y así incidir en que la cobertura sea cada vez más equitativa. Invitar a todos los interesados a monitoreo2018.ine.mx, que es nuestra página donde podrán permanentemente ver los resultados de este monitoreo. Bueno, como bien lo dijeron en el video, pues bueno, este monitoreo tiene sus antecedentes en el 2000. El primer monitoreo en realidad que hizo el INE de manera local, sin ninguna institución de por medio, fue en el 2006. El primero que hace ya en convenio con la UNAM es en el 2009. Ahora, ¿por qué nace el monitoreo? Si ustedes recuerdan, y lo que llegó en la mañana era claro esto. Si ustedes recuerdan, antes del 2009, yo espero que no estén tan chavitos, es que yo sí me acuerdo, pero quienes sean un poquito más jovencitos, bueno, pues antes del 2009, todavía en épocas, antes de la transición, ¿no? Antes del primer gobierno panista, para que más o menos tengan una idea de más o menos por qué tiempo les estoy hablando. En radio y televisión nosotros nada más veíamos los promocionales o la propaganda política del PRI, ¿no? Que era el gobierno, algo parecido a lo que vemos ahora, pero ahora es morado, antes era tricolor. Pero bueno, solo se veían promocionales del PRI. Y se veían pues los programas los programas sociales, en fin, toda la actividad gubernamental que se realizaba lo veíamos constantemente en los medios de comunicación, y en épocas electorales pues nada más veíamos la promoción del PRI, pero además los noticiarios nada más hacían cobertura de los eventos de campaña del PRI, ¿no? Y del candidato, que bueno, que además ya era como una cosa medio ociosa hacer campañas cuando ya se sabía, ¿no? Que el sucesor ya tenía nombre, apellido y carita, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí es en donde con el nacimiento del Instituto Federal Electoral, poco tiempo después se empieza a tratar de hacer una regulación que, si bien es cierto, como bien lo vimos en el video, el monitoreo no sanciona, no tiene todavía esa capacidad, ¿no? de sancionar tal cual. Sin embargo, los resultados y los números que van resultando que se van presentando informe a informe, suelen ser utilizados por los partidos políticos para llevarlos a fiscalización, ¿no? Entonces, y la idea es que la cobertura, no estamos hablando de número de spots, porque en realidad eso, como lo van a ver ahorita, rápidamente les voy a explicar de qué va. Nosotros no nos sentamos a ver cuántos spots aparecen del PRI, cuántos del PAN, no. Nosotros analizamos medios de comunicación. El Instituto Nacional lo que hace es, con una metodología también ya diseñada para la elección de los medios, para la elaboración del catálogo de los medios que se analizan en el monitoreo,
se eligen con base en el rating, de los programas de la mañana, de los programas de la noche, de los programas de sábado y domingo, de los programas de televisión, de los programas de radio. En fin, se hace una medición que designa, ¿no?, cuáles son los medios que vamos a monitorear, y nos los entregan a través de un sistema de monitoreo. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? El análisis es un ejercicio cuantitativo, sí, pero es un ejercicio más bien de tipo cualitativo, y ahorita van a ver por qué. Sí es cierto que nosotros medimos, por ejemplo, tiempo de transmisión, que es la primera variable que se ve aquí en el primer bullet, y claro, o sea, se van sumando los tiempos de transmisión del chorronal de horas que se visualizan y que se escuchan durante los tiempos del monitoreo. Pues bueno, se van sumando los tiempos que se van marcando dentro del sistema de monitoreo, se van marcando las piezas que vamos nosotros encontrando dentro de los medios de comunicación, y eso se va sumando, ¿no? Entonces, digamos que, por darles un ejemplo muy simple, de 10 horas de monitoreo de noticiarios, encontramos que una fue específicamente para la cobertura de las campañas. Ahora, de esa hora, entonces empieza otra desagregación. De esa hora, ¿cuántos minutos le dedicó el medio al PRI? ¿Cuántos al PAN? ¿Cuántos al PRD? ¿Cuántos a Morena? ¿No? Y eso va haciendo pequeñas sumas, ¿no? ¿Cuántos minutos se dedicaron a mujeres del PRI, a mujeres del PAN, a mujeres del PRD, a hombres del Morena? En fin, ¿no? Todo ese es un estudio cuantitativo, ¿no? ¿Cuántas notas periodísticas encontramos? Que es la segunda variable, ¿no? Los géneros periodísticos. ¿Cuántas notas encontramos? ¿Cuántos reportajes se hicieron? Y de estos, ¿cuántas notas fueron del PAN? ¿Cuántas notas fueron del PRD? ¿Sale? O sea, se va haciendo un conteo y se va desagregando la información. Se van haciendo estos cruces entre género periodístico y partido político, género periodístico, partido político y sexo, ¿no? Entonces, ¿es un ejercicio cuantitativo? Sí. ¿Qué recursos técnicos se utilizaron para presentar la información? Y aunque parezca un poquito ocioso, con esto lo que les quiero decir es qué tipo de recursos técnicos se utilizaron. Es decir, si en radio, por ejemplo, o solamente habló el conductor o la conductora, o utilizó, además de hablar él o ella, utilizó una grabación de una banquetera, de una entrevista banquetera, o solamente fue una entrevista. O en televisión, por ejemplo, si se utilizó la voz de quien está dando la noticia e imagen de respaldo, o solamente se utilizaron puras imágenes del evento, nada más traíamos una voz en off del reportero, ¿no? Todas esas cosas se miden. ¿Por qué? Porque eso nos va proporcionando elementos para ver cómo está tratando el medio la información, qué importancia le da a las noticias. No es lo mismo que la nota de uno de los eventos de campaña aparezca al principio del noticiario, a que lo pongan en medio o que lo pongan en la colita, ya casi que va a acabar el noticiario, ¿no? Esos elementos nos van diciendo cómo es que el medio, qué línea, un poco contestando la pregunta anterior o el comentario de Susana, qué línea traen, qué agenda trae el medio, ¿vale? Porque esos números son los que nos van enseñando qué tipo de discurso están utilizando los medios al presentar la información, cómo se la están presentando al espectador, ¿no? Ahora, estos números
Parece que no, pero sí lo revisan, ¿eh? Los partidos políticos en las sesiones del Comité de Radio y Televisión, pues de pronto nos citan y nos dicen, miren, aquí ustedes están diciendo que, ¿y por qué le están dando más el pan? Bueno, es que nosotros no es que le estemos dando más al pan, es que es lo que estamos encontrando en el medio, ¿no? Y si bien es cierto que es una información que no se puede mandar a fiscalizar, porque no existe, digamos, una sanción, pero sí salen en los comités de radio y televisión, y que esto, entonces, entre los partidos políticos, se empieza a regular, y te dices, oye, tú, Televisa, le estás dando más a Morena que al PAN, o tú, MBS, estás yéndote más por... Entonces, la intención de este monitoreo es tratar de balancear la cobertura, los tiempos del Estado, que además son recursos que son prerrogativas de los partidos políticos, que son finalmente impuestos nuestros, ¿no? Entonces, es un poco tratar de utilizar el dinero que se utiliza del erario público, que se les da a los partidos políticos de la manera más equitativamente posible, porque ya tuvimos décadas y décadas de experiencia en la cual solamente los medios de comunicación dejaban ver solamente una cara de la moneda, ¿vale? Entonces, es un poquito, ahí va un poquito ligado. Ahora, ¿cuál es la parte cualitativa que hacemos y que es el análisis ya? Que ahí es en donde pues, prácticamente es lo que se lleva más tiempo al momento de hacer el monitoreo, y que es ya en estas variables como esta que estoy señalando, la valoración de la información. Y de aquí también salen muchísimas herramientas para los partidos políticos para tratar de equilibrar esta información, y que además no solamente es que veamos esta equidad, sino que en términos y ya en el contexto de las noticias falsas, pues que bueno, que la información no solamente esté balanceada en tiempo, sino que también sea verazmente utilizado el tiempo del Estado, y que no se difundan noticias falsas para poder encaminar o para poder manipular la opinión pública hacia un solo lado de la balanza, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos cuando valoramos la información? Cuando el monitor encuentra que una información tiene ahí un juicio de valor, es decir, tenemos un ejemplo muy... que es muy, que usamos mucho cuando estamos dando las capacitaciones a los monitoristas, y es, por ejemplo, cómo se puede utilizar una misma valoración, positiva o negativa. Todos recordamos a Anaya, ¿no? A Ricardo Anaya. Justo en el 21, por ahí encontramos una nota que hablaba sobre el Chico Maravilla, ¿no? Bueno, para empezar, ¿qué es una valoración? ¿Qué es una valoración de la información? Pues bueno, se tiene que notar ahí un juicio de valor, puede ser una nota en la cual se incluya algún refrán, alguna frase común, algún tipo de sarcasmo, alguna opinión un tanto veladilla, ¿no? Que sí se ve, pero no se ve. En fin, el monitor tiene que ser muy, muy, muy específico, y de verdad que a veces nos lleva a definir si dejamos la valoración o quitamos la valoración en discusiones de 45 minutos, una hora, no solamente con el monitor, sino con su subcoordinador y toda el área de coordinación. Debatimos respecto de si dejamos esa valoración o no dejamos esa valoración. ¿Por qué? Porque justo, si agarramos esta frase solita del Chico Maravilla, pues bueno, si viene de un medio que al analizar, cuando tú estás en contacto con un medio de comunicación de manera constante, defines y logras definir cuál es la agenda, cuál es la línea que trae. Entonces, si tú en un medio de esas características encuentras que tu conductor habla sobre, vamos a ver ahora la nota del Chico Maravilla, pues ¿qué lo está utilizando? Lo está utilizando como un sarcasmo. Esa es una valoración negativa. Pero ¿qué pasa cuando el medio es de otro lado y entonces habla, o el entrevistado habla sobre el Chico Maravilla, pero el entrevistado es un personaje del PAN?
¿no? Entonces está ensalzando las características de Ricardo Anaya, como el niño güerito, como, o sea, llevándonos más o menos como a esta imagen del acompañante de Batman, que era el Chico Maravilla, joven. Digo, no es que yo crea que Ricardo Anaya sea guapo, pero bueno, o sea, habrá quienes sí lo vean así, joven, guapo, güerito, rico, en fin, ¿no? O sea, Chico Maravilla, ¿no? Entonces, ese manejo de la información es en lo que nosotros tenemos que estar siempre muy claros y estar como siempre traemos nuestra metodología como la Biblia, como los testigos de Jehová traen bajo el brazo, traen su Biblia, pues nosotros traemos bajo el brazo nuestra metodología, porque ahí es en donde tenemos que definir y tenemos que afinar el oído y tenemos que escuchar un montón de noticias y escuchar no solamente las noticias de un lado, sino el otro, ¿no? Entonces, ese es el ejercicio cualitativo que tenemos y técnicamente lo que hacemos es identificamos dónde está la nota, la transcribimos tal cual y se hace una interpretación del por qué la estamos registrando como una valoración con base en la metodología, no porque el monitor se lo inventó, sino porque pega en los indicadores que la metodología nos da para definir si una nota tiene una valoración, bueno, una pieza informativa más bien, tiene valoración o no tiene valoración, ¿no? Ese es uno de los ejercicios más complejos y es de las actividades que más tiempo nos lleva hacer. Ya no encontré el video que les quería pasar, pero en algún video que también hizo el instituto a razón del monitoreo del 2018, por ahí se levantó el testimonio de una monitor que en un día de monitoreo encontró alrededor de 80 valoraciones en una nota periodística. Y esas 80 valoraciones había que transcribirlas, había que catalogarlas y había que registrarlas e interpretarlas, poner la interpretación en el sistema. Entonces, pues la pobre mujer decía, pues es que yo veía entrando y saliendo a mis compañeros monitores, salieron a comer, regresaban de comer y yo seguía capturando valoraciones, ¿no? Entonces, es una labor muy ardua y es un poquito compleja. Esa parte que también cuando entraron ya los indicadores de igualdad de género y no discriminación, lenguaje incluyente y no sexista y presencia de estereotipos de género, también es una discusión, porque además nos hemos tenido que capacitar respecto del uso del lenguaje incluyente y no discriminación, respecto de la igualdad de género, del lenguaje incluyente y no sexista, respecto de la igualdad de género y no discriminación, y respecto de la presencia de estereotipos de género, ¿no? Entonces, es un ejercicio, por eso les decía, es una actividad que sí suma números y nos deja un montón de información cuantitativa, pero la parte más rica del monitoreo es todo este ejercicio cualitativo y todo este análisis que se hace a las notas, a las piezas periodísticas que vamos encontrando en el día a día. Entonces, pues bueno, Susana, es un ejercicio muy emocionante y bueno, en el marco de las noticias falsas, encontramos también, digo, porque no tenemos una variable de noticias falsas, ¿no? Pero hasta el momento, pero la verdad es que manipular, es decir, manosear tan de cerca los medios de comunicación resulta muy emocionante. Es un ejercicio que nos gusta mucho hacer aquí, que esperamos tener la oportunidad de volverlo a realizar en el 23 y 24, porque te deja ver, te da nuestra intención sí es proporcionarle a la opinión pública un instrumento que facilite la toma de decisión al momento de encontrarse en la urna, ¿no? Sin embargo, pues bueno, también
Pues es real, que es un instrumento o son unos resultados que pues muy poquita gente conocemos, ¿no? Es decir, ahorita les voy a pasar la URL en donde pueden encontrar, en el chat de aquí del Zoom. Ahí van a encontrar por lo menos los últimos 4 monitoreos de los que nosotros hemos realizado. Este último de Oaxaca también, me da mucho gusto comentarles, no lo hicimos en el sistema del instituto, ya es un sistema que sí tiene su génesis en el sistema de monitoreo del INE, es decir, de ahí está el modelo, pero ese modelo logramos replicarlo ya de manera autónoma en la facultad. Entonces ya nosotros no pasamos, es decir, para poder hacer un monitoreo de esta naturaleza, ya no tenemos que pasar sí o sí por el Instituto Nacional. Ahora, este monitoreo de medios que les estoy comentando, por lo menos estos 3, el de Puebla, este del 2021 y el del 18, que es este, fueron mandatos. La normatividad del instituto mandata al propio instituto a realizar el monitoreo de medios cuando el instituto es quien organiza las elecciones. Por ejemplo, en el 17-18, que es pues no había otra opción. Cuando muere la gobernadora de Puebla, en el 19, de manera así veloz, Puebla le pide al Instituto Nacional que organice las elecciones extraordinarias. Es por eso que nosotros hicimos el monitoreo del 19 en el sistema del instituto. Después ganamos el 2021, otra vez lo hicimos en el sistema del instituto, pero ya es aquí nos estrenamos ya con un sistema, ya fue un monitoreo local, ya no es dentro nos lo encargó directamente el Instituto Local de Oaxaca. Por lo tanto, ellos no tienen acceso al sistema, el instituto no les proporciona el sistema, les proporciona los testigos, y con los testigos me refiero a las grabaciones de radio y televisión que se analizan. Y el monitoreo se hace con base en el catálogo también del INE, ¿no? Y ellos proporcionan a los testigos el sistema de captura, el sistema en donde se hacen todos estos cruces, donde se manipula la información y tal. Ese sí ya es de la facultad, y eso sí me llena un montón de orgullo, porque así fue un esfuerzo extraordinario. Y les puedo decir que ya viendo desde las súper entrañas del monitoreo, pues sí resulta ser un ejercicio muchísimo más emocionante, Susana. Pues bueno, no sé si más o menos haya quedado como, bueno, finalmente, ante todo este espectro de información que tenemos todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo tenemos una noticia. Mientras estamos charlando, yo vi caer por lo menos 5 notificaciones del periódico El País, ¿no? Entonces, la información se está generando de manera muy vertiginosa. Sí es cierto que los medios de comunicación, los portales de internet que difunden noticias y tal, tienen un muy alto grado de responsabilidad, pero nosotros como usuarios, nosotros como académicos y como estudiantes y como seres normales, comunes y corrientes que convivimos en este país, tenemos también la gran responsabilidad de no difundir, de buscar fuentes fiables, ¿no? O sea, ¿qué podemos hacer ante la sospecha de que tenemos enfrente de nosotros una noticia falsa? Pues bueno, como primer paso, pues verificar la fuente, ¿no? O sea, hay fuentes que son, ¿cómo identificamos una fuente confiable? Bueno, pues en principio hay una manera de ver si es un sitio confiable, que es en la URL.
en el lado izquierdo generalmente hay un candadito, ¿no? Ese candadito nos indica que está pasando por algún tipo de filtro que nos hace, que verifica la autenticidad y la seguridad de ese portal, ¿no? Ese es un primer filtro, ¿no? ¿Qué también podemos hacer? Pues bueno, si de verdad vemos que la noticia que estamos leyendo, en principio pues también hay que verificar la fecha, ¿no? Porque luego de pronto, no sé, en Facebook, en Twitter, hasta en Twitter, en otras redes sociales, de repente encontramos notas y dices, ay, no inventes, ¿qué pasó? Y ya cuando le echas un poquito más de ojo, dices, no, pues es que fue del 2015, ¿esto qué? ¿No? Pero hay gente que nada más se va por el titular y pum, ya lo retuiteó, ya lo compartió y bueno, pues ahí se empieza a hacer la bola de nieve y empieza a crecer, ¿no? Entonces, pues hay que ser como muy analíticos al ver este tipo de información que tenga muchos signos de, muchos fueguitos y signos de admiración y de estos simbolitos de alerta y tal. Bueno, pues hay que ver, ¿no? De qué va esa información. Tiene faltas de ortografía, tiene faltas de sintaxis, o sea, este tipo de fallas que no necesariamente, o sea, sí, en algunos portales, en algunas fuentes confiables, pues también se les puede de repente ir una coma, puede ir una falta de ortografía, pero es una, ¿no? O sea, ya cuando ves infestados y ves que escribió burro con B de vaca, pues sí, ya va, ¿no? O sea, ya ni la leo, ¿no? Hay que examinar, hay que ser muy, muy, muy cuidadosos al revisar, al examinar la información. Hay que investigar también de quién escribe, ¿no? O sea, no es lo mismo que escriba Sergio Meyer a que encuentres una nota de, no sé, de Wally Flores, ¿no? O sea no es, vamos, hay que ver de quién es la pluma, ¿no? Eso también nos puede decir muchísimas cosas. Confirmar que son fuentes oficiales. Ahora, si de repente vemos que caen notificaciones y tal, y cae de uno, y cae del otro, y cae de otras fuentes, y esas fuentes son fuentes verificables, bueno, pues entonces algo se está quemando, ¿no? En este país, o en el mundo, ¿no? Y hay que ser críticos y también hay que ser de repente escépticos, ¿no? No te puedes creer todo lo que encuentras, no te puedes creer todo lo que lees, no te puedes creer todo lo que escuchas y todo lo que ves, ¿no? O sea, nosotros en la familia recientemente, mi familia política es de Atlixco, Puebla, ¿no? Y pues ahora hace unas semanas estuvo durísimo el tema del Popocatépetl, y por ahí un día, pues nos hicieron favor de compartirnos un audio, ¿no? En el cual decía que no, que ya estaba pasando el ejército y que ya estaban evacuando a las zonas y que prepara tus cosas y tal. Bueno, pues al final tuvieron la precaución de verificar con las autoridades de Atlixco y bueno, resulta que esto también era una situación que se prestaba pues para que la gente se asustara, saliera corriendo, y ya saben, ¿no? La delincuencia, que es un bastante ociosa y un bastante también creativa, pues se encuentra esas oportunidades, ¿no? Entonces hay que tener muchísimo cuidado, hay que ser escépticos de lo que escuchas, de lo que ves, hay que ser críticos, hay que desarrollar el pensamiento crítico y hay que ir siempre a las fuentes más confiables y verificar siempre que la información que estamos consumiendo, pero que además vamos a difundir porque es verificable y eso es parte de nuestro trabajo como entes sociales y pues bueno, de esa manera pues nos vamos a proteger cada vez más de este tipo de información cuyos objetivos pues suelen ser no muy loables, ¿no? Por mi parte sería todo. Yo espero que les haya sido interesante lo que les compartí. Si tienen alguna duda, pues bueno, estoy a la orden y pues muchísimas gracias por la invitación, doctor. No, pues gracias, profesora Carmen, qué buen paseo por lo que hacen en colaboración con el INE, ¿no? Yo creo que es un esfuerzo muy, muy impresionante cuando me platicaste, pues cómo lo hacían y que además venían varios años haciéndolo y que inclusive ahora tenían su propio sistema. Pues me pareció muy interesante y creo que es algo que es justo, se tiene que dar a conocer en otros escenarios, no nada más en el local de ciencias políticas, sino creo que a nosotros en el proyecto de Iztacala, pues nos interesa mucho justo cómo es que las noticias se pueden ir analizando
y tal vez en algún futuro, ya lo habíamos platicado, pues colaborar de alguna forma, ¿no? Dice Susana, y tenemos un pequeño vacío de las columnas de opinión. La gente abraza las columnas de opinión como argumentos para defender su forma de pensar. Es un sesgo de autoridad y no cae en desinformación, pero la interpretación polariza. Pues sí, ¿no? ¿Cómo es eso? Sí, claro, o sea, volvemos a lo mismo. Hay algunos, las columnas de opinión que generalmente están dentro de medios impresos, y bueno, que también tenemos algunas columnas en televisión, sobre todo en televisión. En radio es un poquito difícil distinguirlas, pero pues bueno, responden a una agenda, ¿no? Y lo mismo te diría, por ejemplo, de La Mañanera, ¿no? O sea, es un medio que además en el proceso electoral anterior, no en el de Oaxaca, sino en el monitoreo anterior, pues sí se puso ahí en la mesa, ¿no? El análisis y ver si era monitoreable o no era monitoreable la mañanera, ¿no? Al final, pues bueno, no es, no es monitoreable por una sencilla razón, no es un medio de comunicación. Aunque la mañanera la organiza la Secretaría, bueno, el área específicamente de comunicación social de Presidencia, pero no es un medio de comunicación per se. Entonces, no entra en los indicadores para definir el catálogo de medios a monitorear, en alguno de los indicadores del que tiene el INE, ¿no? Su propia metodología no encajó. Entonces, pues no se puede, aunque bueno, pues, pero bueno, no nada más es que sea, si lo vemos desde fuera, pues sí, posiblemente podemos decir, no, pues si es un medio de comunicación, sí es un medio de comunicación, pero también es un medio de propaganda, y es un medio de muchísimas cosas, ¿no? Y también de noticias falsas. Entonces, es bien complicado de repente estos vacíos, y que bueno, que también hay que tener mucho cuidado con ellos, ¿no? O sea, por eso justo la invitación siempre a que seamos entes críticos, ¿no? Y que no solamente nos dejemos guiar por una cara de la moneda, sino que busquemos una cara contrastante o la otra cara, y entonces a partir de ello poder ejercer nuestro derecho a tener nuestras propias puntos de vista, a nuestras propias opiniones, y bueno, pues eso también pues, nos permite tomar decisiones como sociedad y como parte de una sociedad, ¿no? Entonces, no, que yo sepa, no hay una legislación específica para las noticias falsas, desafortunadamente. Yo creo que esta también es una tarea pendiente, ¿no? No solamente para el ámbito académico, sino habría que hacer una especie como de presión o buscar la manera de presionar, pues justo para para que pueda trascender esto ya a un plano jurídico, ¿no? Y de normatividad. En este momento, no digo, pues los códigos de ética, tal vez de los propios medios de comunicación, podrían funcionar un poquito para ello, pero bueno, pues si de pronto nos encontramos o nos hemos encontrado en la historia de los medios de comunicación con montajes, ¿no? Que no necesariamente son éticos y que funcionan o están ideados para un objetivo en particular, pues bueno, ahí tenemos como alguna respuesta, ¿no? Susana. Susana, dale. Yo tengo una pregunta y la voy a hacer un poco sesgada para que sea breve. Entiendo que también una parte de que esto suceda, de que los medios de comunicación sigan una agenda, tiene que ver con su estructura económica. Y las dos preguntas es, ¿en qué medida es un problema la monetización de la estructura económica de los medios de comunicación? Y si existe una alternativa que no sea la suscripción al medio de comunicación, que es mucho de lo que están haciendo los medios de comunicación, obligarte a una suscripción para compensar un poco, pero pues al final eso está, creo que metiéndonos en más problemas con el acceso a información realizada por periodistas. Y esto no sé si es parte de la crisis del periodismo, pero el tema me llama mucho la atención.
Claro, gracias Susana, yo empezaría pues por la segunda, en realidad, o sea, ¿qué alternativas tenemos? Pues esta es una alternativa, ¿no? Estos espacios, por ahí me han compartido, el doctor Mesa me ha compartido amablemente el podcast que están haciendo, que es un esfuerzo pues bastante interesante. Y esos son los espacios que nosotros como sociedad podríamos empezar a generar tratando de hacer un contrapeso, ¿no? O sea, si bien es cierto que pues los medios de comunicación, no solamente los electrónicos comúnmente conocidos, sino ahora, pues bueno, nos encontramos con cuestiones como los youtubers, ¿no? En donde pues ahí la situación es likes para que me paguen, ¿no? Para monetizar, para obtener una ganancia económica de estos espacios, pues bueno, o sea, sí, ciertamente, por ahí la semana pasada tenía una conversación respecto del capitalismo, ¿no? Y me acordé de una frase que alguna vez mi hermana me dijo que para deshacerte del capitalismo, no había otra manera que meterte a las entrañas del capitalismo y tumbarlo desde ahí, ¿no? Entonces, pues más o menos la lógica sería la misma, o sea, no se puede luchar desde fuera, porque al final sus intereses son sus intereses, las publicidades pues saben perfectamente en dónde poner el dinero, y bueno, pues eso nos lleva a otras consecuencias de tipo ideológico, ¿no? O sea, sembrar como este tipo de pensamientos, estas ideas, estas polarizaciones, ¿no? Siempre van a obedecer pues a un interés político, pero sí, por el otro lado tenemos espacios que podemos generar como ciudadanía, ¿no? Pues bueno, yo creo que habría que aprovecharlos y pues empezar a hacerlos de manera más constante, más fuerte, y pues bueno, apostarle un poco como al apoyo ciudadano, ¿no? O sea, pues bueno, no te voy a solicitar una suscripción, pero pues un pesito, de a pesito y en pesito, pues se va sumando, ¿no? Entonces, creo que ahí tenemos en las redes sociales también, si bien es cierto que es una fuente muy fuerte y grande de generación de noticias falsas, creo que ahí mismo está el contrapeso, ¿no? Y pues bueno, también es trabajo nuestro de tratar de pues contraponer, de poner una resistencia, ¿no? a esta situación que vemos de manera constante en nuestros medios y en nuestro internet. Ahí hay una de Miguel, dice, hace un momento comentaste que incluso en las mañaneras hay notas falsas. ¿Eso en dónde nos deja como sociedad y audiencia, y qué papel tienen las defensorías de las audiencias? Pues bueno, yo te diría que, pues sí, las defensorías de las audiencias tendrían que estar ahí al pie del cañón con las denuncias. Sin embargo, pues de lo que yo más tengo noticia es como de denuncias ciudadanas, ¿no? Que se han presentado en contra de las noticias falsas que se difunden en la propia mañanera. ¿Cómo nos deja como sociedad? Híjole, pues es que ahí está más complicado, porque nos deja pues en una posición bien vulnerable, y pues te diría, por ahí alguna, no sé si a ustedes les hace sentido alguna frase que hace muchísimos años tuvo a bien expresar uno de los Azcárragas más viejos, ¿no? Azcárraga Milmo, que decía que Televisa hacía televisión para el jodido, ¿no? Porque pues México estaba bien jodido. Entonces, pues, vamos, o sea, no estoy diciendo que seamos jodidos, lo que sí quiero decir es que hay mucha gente que obedece no a la crítica, no al razonamiento, no al análisis, sino que estamos respondiendo a otras cosas que pues, los conocemos ahora más bien como programas sociales, ¿no? Y entonces ahí es en donde nos deja como sociedad. O sea, respondemos como sociedad pues con la mano estirada. Entonces ahí es en donde nosotros tenemos que responder como entes creativos, como entes críticos, como entes pensantes, como académicos, porque además también estamos en un espacio que también ha sido vapuleado por este personaje, ¿no? Entonces,
pues sí, es una situación como sociedad nos deja mal parados, definitivamente, porque hay mucha gente que guiada por el tema de los apoyos económicos, de los apoyos sociales, en fin, pues responden y a todo dicen que sí. Entonces, pues creo que nuestra tarea, nuestra labor sería pues empezar a decir que no, ¿no? O que sí, pero no. O sea, también han habido, ha salido de ahí información interesante, ha salido información real, ¿no? Pero bueno, o sea, también hay que tener la crítica y la apertura como para decir, bueno, pues sí, pero no todo lo que nos dicen ahí es real y no todo lo que nos dicen ahí, pues tiene que ser verdad absoluta, ¿no? Entonces, ahí es donde creo que nos deja y sí, o sea, desafortunadamente de manera legal yo he visto más acción en la ciudadanía, más que en las propias defensorías. Diana García dice, yo vivo en el extranjero y cada vez que miro una noticia de México me pregunto, ¿y eso será cierto? Entonces las noticias falsas no solo son en un país específico, se puede decir que es un problema a nivel mundial. Pues sí, ¿no? Yo creo que ha afectado en muchos países, ¿no? Es un fenómeno que ha pasado fronteras. Dice Susana, me gustó mucho lo de la alternativa de acción ciudadana, yo solo había pensado en una solución de estado bienestarista que no funciona. Y Paulet dice, ¿qué medios de comunicación son confiables hoy en día, impresos y o televisivas? Híjole, pues mira, ahí sí vamos a tener como una decisión. Yo creo que el mejor medio de comunicación televisivo o confiable, voy a volver al asunto del escepticismo. Yo creo que vas a encontrar el mejor, cada uno de nosotros, como persona crítica, debe tener la apertura para definir qué medio le es confiable y qué medio no le es confiable con base en nuestro propio análisis. Hay medios que son muy sensacionalistas, tanto para un lado como para el otro, ¿no? Decirte, pues mira, sigue a fulanito de tal o fulanita de tal. Sería un grave error mío, porque en realidad no hay un medio 100% confiable. La confiabilidad en los medios de comunicación, en las comunicadoras, en los comunicadores, creo que tiene que venir también de nuestro pensamiento crítico. Tenemos que saber analizar, tenemos que saber discernir, tenemos que hacer un esfuerzo por ver ambas partes de la moneda y entonces decidir con qué información, independientemente del medio, con qué información nos es confiable, nos suena confiable, verificamos que es confiable y con cuál no. ¿No? Yo no me atrevería a decirte uno, o sea, yo creo que ahí es también una labor nuestra de como espectadores. Muy bien, bueno, hay varios comentarios, preguntas, está la de Mariana, que dice, ¿consideras o considerarías que las leyes o legislación sobre las noticias falsas sería la mejor manera de enfrentar la desinformación? ¿Se podría arrestar a alguien por utilizar ahora en estos tiempos inteligencia artificial para generar o difundir noticias falsas? Si hay casos o antecedentes en otras partes del mundo. Híjole, pues es que ahí ya son como varios temas. Y tan solo el de la inteligencia artificial ya. O sea, con eso, o sea, bueno, tan solo con el de las noticias falsas. Pues mira, yo creo que se puede vincular, es decir, por ejemplo, en estos casos que yo te decía, bueno, que yo les comentaba respecto de estas noticias que se han escuchado, estos casos tristes que se han escuchado, que se han visto respecto de suicidios, por ejemplo, ¿no? Por un mal manejo de información o difusión de noticias falsas respecto de una persona que, bueno, que afecta finalmente su condición social y al final termina por afectar su vida, ¿no? ¿Qué puedes hacer? Es decir, pues sí, puedes encontrar, por ejemplo, en el caso de, por eso en este país tenemos la ley Olimpia, ¿no? Que nace justo de un mal manejo, de una
de la viralización de un video íntimo, ¿no? Y a partir de ahí se empieza a hacer pues un poco de justicia, ¿no? Para casos casos similares de este tipo. Lo cierto es que pueden haber leyes y se pueden encontrar legalmente los caminos. Lo cierto también es que pues hay que denunciar, ¿no? Entonces, toda esta, desde que yo vi nacer bueno, no lo vi nacer en realidad, pero bueno, desde que me interesé por el tema del internet, ¿no? Que eso ya lleva pues más de unos 20 años, ¿no? Que llevo ahí con el contacto de todo lo que se genera de manera en la red, ¿no? Siempre me ha quedado ahí esa duda y esa angustia por ver que realmente un país o algún país se atreve a legislar, ¿no? Realmente el mal uso de estos instrumentos. Es cierto que es un problema global y que vamos, si no nos podemos poner de acuerdo ni siquiera para dejar pasar de un país a otro de una manera en que la gente no exponga su vida, la cuestión virtual pues, es muchísimo más compleja y el uso de la inteligencia artificial, púchala, pues es que, o sea, apenas estamos como o sea, como en pañales, ¿no? Estamos empezando a ver como por dónde podrían empezar a dañarse su uso empieza a dañar o empieza a tener consecuencias negativas, ¿no? Y pues es que lo cierto es que de repente la ficción ya nos alcanzó. Entonces, en nuestras legislaciones, en nuestras normatividades, vamos muy atrasados, muchísimo muy atrasados con respecto de cómo es que avanza la tecnología, avanza el uso de la tecnología y consecuentemente la parte negativa que esto trae, ¿no? Siempre, pues desafortunadamente somos así, o sea, somos humanos y nosotros lo creamos, pero luego lo echamos a perder, ¿no? Entonces, o lo mal usamos, ¿no? Y entonces terminamos dándonos nosotros solitos en la torre. Es bien complicado, creo que hay muchísimo trabajo que hacer ahí. Y hoy, honestamente, en este momento yo no te podría decir, creo que se pueden buscar los caminos, sí. Creo que puede haber algunos huecos legales que se pueden encontrar para poder castigar a quienes hacen mal uso o fomentan el uso de estas herramientas y difunden este tipo de noticias para dañar a alguien en particular y que realmente ese alguien en particular sufra un daño, ¿no? ¿Puede haber un camino legal? Pues sí, puede haberlo. Que haya un camino legal exprofeso para ello, creo que todavía no existe. Y yo creo que todavía nos va a llevar un ratote conseguirlo. Hay muchísimo trabajo que hacer en ese sentido. Por eso mi insistencia en estos espacios, en estas oportunidades y en nuestra conciencia, ¿no? Sí, dice Susana que las aletas del país rompieron su corazón, ¿no? Pero bueno, las aletas del país, dice. Pero hay que estar alertos, alerta y crítico. También Adriana, profesora de la FES, dice, habrá que diferenciar entre posturas políticas, partidistas y la cuestión de las noticias falsas. Son dos cosas diferentes. Evidentemente, la toma de un posicionamiento ético-político permite un pensamiento crítico. Correcto. Esmeralda Tobón dice, ¿consideras que el monitoreo de medios puede ser una herramienta efectiva para detectar casos de discriminación, prejuicio, violaciones de los derechos humanos en la cobertura mediática? Específicamente en lo que se refiere a candidatas, ¿no? Sí, o sea, digamos que en el proceso electoral, sí. De hecho, no me acuerdo si fue en el 21, pero creo que sí fue en el 21 que hubo por ahí un
un juicio, bueno, se me falta la palabra, vamos, una denuncia, pues, por violencia política en contra de la mujer, por razones de género, así se llama el indicador, la variable es violencia política en contra de las mujeres por razón de género. Y sí, ya ha habido denuncias, y bueno, pues, esa es una de las palomitas y una de las cosas en las que nos podemos sentir orgullosos, en el sentido de que, pues sí, lo visualiza, ¿no? Entonces, al visualizarlo, y como les digo, si finalmente sí, de manera social, nos encantaría que esto fuera un instrumento utilizado de manera más genérica o utilizada en distintas disciplinas de nuestra universidad y de otras universidades, ¿no? Eso estaría fantástico. Lo cierto es que es un instrumento poco conocido. No, a pesar de que el INE gasta un montón de dinero en los spotcitos que cada tanto salen cuando estamos en época electoral, y así tal cual lo dice la UNAM, y bueno, hasta el último monitoreo que hicimos así decía, la UNAM y el Instituto Nacional Electoral hacen el monitoreo de bla, 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 y publican números, ¿no? Y a pesar de que existen esos recursos por parte del INE, sigue siendo una herramienta poco conocida. Es decir, yo les diría, por ejemplo, ahorita aquí, ¿cuántos somos? De 20 personas, que somos quienes de ustedes habían oído el monitoreo. Entonces, a lo mejor sí escucharon en algún momento el spot, pero no es algo que te diga, bueno, sí. Entonces, estaría fantástico, pero bueno, afortunadamente, ¿no? Algunos partidos políticos sí lo utilizan, y sí, ha habido denuncias en ese sentido, ¿no? Y esperamos que pues eso también cambie, porque pues bueno, se han registrado también procesos electorales muy violentos. El 21 fue un proceso electoral muy violento. Paulette dice, ¿recomendarías en realidad que nuestro medio de información sea investigado, o bien omitir hacer caso de medios de comunicación televisivos? Lo comento porque en realidad yo no veo noticias ni leo periódicos, o en su defecto redes sociales, para informarme de lo que acontece en México o el mundo. Pues mira, mis profesores en la carrera de Ciencias de la Comunicación siempre nos decían, vean de todo, vean buena televisión, mala televisión. Yo sé que de repente decían, no, es que ¿para qué? Si la vida es bien fea allá afuera, salgo a la calle y está horrible, pues ¿para qué me lo recuerdo escuchando la radio o viendo la televisión? Pero pues voy a recordar a mis profesores que siempre me decían, vean bueno, vean malo, vean buen cine, vean mal cine, vean buenas noticias, vean pues las noticias que son de la realidad en la que vivimos, ¿no? Entonces, yo sí te invitaría a que, digo, no diario, ¿no? Porque tampoco es manda, pero pues sí, échale un ojo de repente a algún noticiario, y entonces empiezas ahí también a desarrollar este pensamiento crítico, y entonces empiezas a discernir, y dices, esta televisora va por acá, esta televisora va más por acá, en fin. Entonces, eso es un ejercicio interesante, es un ejercicio finito, que sí te abona, parece que no, pero sí te abona. Te abona como en tu formación y en tu análisis de la sociedad a la que perteneces, en la que vives, y en la que pues desafortunadamente no todo está padre, ¿no? Entonces, yo te invitaría a que lo hicieras 1, 2 veces por semana, a lo mejor. Pues ahí como dicen los psicólogos, pues una semana ves 1, luego ves 2, y así le vas aumentando hasta que tu resistencia te lo permite. Claro está, ¿no? Pero sí. Muy bien, pues yo tengo una pregunta nada más como para concretar bien algunas ideas. Según el monitoreo de medios, se basa en los géneros periodísticos, ¿no? Y así es como se separan los segmentos, le llamas, no me acuerdo si fueron segmentos o piezas. Piezas de monitoreo.
las piezas, ¿no? Y eso genera miles y miles de datos, ¿no? O sea, ustedes tienen muchísimos. Sin embargo, no todos los miles de datos son analizables desde el punto de vista de la valoración y la opinión, ¿no? Ese es un cierto género periodístico que está en función de expresión, de valoración y opiniones. ¿Tienes alguna idea de más o menos qué porcentaje de todo el 100% de las spots que analizan pueden ser analizables a partir de la valoración y opinión? Porcentaje general. Sí, algo así a ojo de buen monitora. Me imagino que hay Yo te diría que podría ser yo creo que es como un 40%, del 100%, como un 40% se analiza con base en las variables de valoración. Porque no todas, en principio, pues bueno, no todos los géneros periodísticos las tienen. En segunda, mira, te diría que los únicos géneros periodísticos que nos permiten valoraciones en el sistema es nota informativa, reportaje, entrevista y ya. Opinión no nos permite el registro de valoraciones. Y en los espacios de opinión, ¡fúchala! No, bueno, es que si esta monitor hacía un testimonio y daba como testimonio de 80 valoraciones en una nota, ¿no? O sea, en una mesa de opinión, yo creo que se le iría todo el monitoreo registrando, ¿no? O sea, porque ahí sí es como les digo, ahí sí se descosen, ¿no? Que la verdad es que ya visto desde la parte operativa y de análisis, te diría que a pesar de que sería un titipuchalísimo de trabajo, pero yo creo que valdría muchísimo la pena registrar esas opiniones de esos géneros periodísticos en particular, que tal vez ahí se lograría balancear un poquito más el tema de la polarización y cómo es que presentan la información, ¿no? Creo que se lograría tal vez una opinión pública muchísimo más y mejor informada si esos espacios informativos se lograran meter al monitoreo para registro de valoraciones. Porque entonces, si se lograran meter a ese análisis, entonces la cosa voltearía completamente y te diría, ahorita te estaría hablando como de un 75-80%. Porque de verdad que en los géneros de opinión, pues sí, pues como no se registra, y mira, parece que no, pero luego nos mandan saludos los conductores, nos dicen, miren, ahí les va una para nuestros amigos del monitoreo, y pum, la sueltan, ¿no? O sea, así, tal cual lo dicen. Y para nuestros amigos del monitoreo, ahí les va esta, Zoom. Pues ahí la soltaron, o sea, entonces, y saben perfectamente que los estamos observando. Si la cosa cambiara y se lograra integrar a este género periodístico, sí te estaría hablando de una situación completamente distinta en el manejo de la información en procesos electorales. Muy interesante esa parte. Pues ya podemos ir platicando justo de eso, ¿no? Nada más para que lo tengan claro y para irnos despidiendo, ¿cuánto dura el monitoreo en términos previos a las elecciones? Porque creo que eso es lo único que no se mencionó, ¿no? Generalmente lo que monitoreamos son el periodo de precampañas y el periodo de campañas. Para el siguiente proceso, se supone que las precampañas tendrían que inician en noviembre, en diciembre. Y de este año. A diciembre, como por ahí, sí. El monitoreo de precampañas, o sea, las precampañas oficiales, inician a mediados de diciembre y terminan a finales de enero. Luego se descansa, o sea, está el periodo intercampañas, que es marzo y mayo y junio,
No es cierto, abril y mayo son los 2 meses de campañas que son los que se monitorean completos, hasta una semana antes de las elecciones, que es la veda electoral. En teoría, así es como están las fechas. Claro está que si estuviéramos, pues nuestros partidos políticos y nuestros próximos candidatos y candidatas se rigieran por esas fechas que son las legales, entonces en este momento no tendríamos por qué estar viendo ni bardas, ni camiones, ni escuchar noticias de las corcholatas y, ¿sabes? O sea, pero pues ahí volvemos al tema legal. Ok. Esos son los tiempos oficiales, son los que te comenté. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Carmen, que además de ser una colaboradora de El Papit y ser coordinadora de este esfuerzo tan importante, pues es una muy querida amiga desde hace muchísimos años, ¿no? Y con quien he tenido el gusto de compartir muchas experiencias y creo que podemos hacer todavía más cosas pronto, ¿no? Yo espero que sí. Muy bien. Yo creo que sí. Pues, Si lo logramos este año, sí. estaría bien bueno. Sí, estaría buenísimo, fíjate. El INE estaría muy contento, el papá INE. Seguramente sí. Pues yo les agradezco a todos los que se conectaron y entraron y salieron. No necesitan registrarse, hay un histórico de los nombres de los que se han registrado y yo lo que hago es compararlo con el preregistro. Aquellos que entraron porque ya no pudieron registrarse, pero les mandé la liga, pues también les haré su constancia. Y les repito, a los que entraron por fuera de PROSAP, les haremos una constancia esta semana, y los que entraron a través de PROSAP de Fecha Iztacala, pues vamos a avisarle a los de PROSAP para que, bueno, yo me imagino que antes del viernes todo el mundo tenga su constancia. Y de igual forma, pues a Carmen Vargas le mandamos su constancia en cuanto a la emita Fecha Iztacala. Esa sí la van a emitir desde allá y yo te la reenvío para Muchas gracias. los que tú desees, ¿no? Muchas Muy interesante, gracias. Muchas gracias por todo. Pues No, voy a pues, dejar de grabar en este momento.